Continuamos en Paneo Semanal por esta Sol 106.5 FM. También en YouTube, en nuestro canal Paneo Semanal y en el canal de Sol 106.5. Y en nuestras redes sociales, Paneo Semanal. Bueno, aquí teníamos un invitado porque por primera vez estaba deseoso de intervenir de esos temas, ¿no? Hacía señas y señas. Levantando la mano, pero ya lo tenemos aquí, micrófono. Sí, Eridén Estrella estudió economía en la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se interesó por la banca de inversión y los mercados de valores, así como las ciencias de la complejidad y pensamiento complejo como herramientas para realizar investigaciones financieras. En el 2014 ingresó al Instituto Global de Altos Estudios en Ciencias Sociales, donde realizó la especialidad de Ciencias de la Complejidad y Matemáticas No Lineales. En 2015 asumió el cargo de editor en jefe de la revista de investigación económica, gestión y complejidad. En 2017 se unió al Banco ADEMI para diseñar, implementar y operar la mesa de inversiones de la tesorería del banco. En esta posición logró que la institución bancaria incursionara por primera vez en el mercado de valores nacional e internacional. Desde 2021 colabora con el Instituto Geográfico Nacional José Joaquín Hungría Morel, donde se desempeña como encargado de planificación y desarrollo del proyecto de la cartografía base de la República Dominicana, proyecto que ha permitido al gobierno territorializar las políticas de desarrollo económico y social del país. Actualmente se dedica a la investigación económica de los mercados financieros internacionales y es comentarista en programas de radio y televisión sobre temas económicos y comparte sus conocimientos sobre el análisis de inversiones, industrias y tendencias económicas en su canal de YouTube llamado Eridén Estrella. Quisimos hacer esta lectura de esta semblanza porque es un joven valioso de nuestra República Dominicana e inquieto, y tiene un canal de YouTube que le exhortamos a nuestros oyentes a buscarlo, porque tiene muchas informaciones interesantes. Bienvenido, Eridén, a tu programa también, Paneo Semanal. Que esperamos que no sea la primera, es la primera vez, pero que no sea la única. No, yo creo que definitivamente hay que hacer algo en conjunto, porque los temas que ustedes tratan, yo lo había escuchado personas hablar de paneo. Y entonces había escuchado el programa en algunas veces en el vehículo, haciendo diligencias, y es la primera vez que tengo el honor de poder venir acá con ustedes. Bueno, unas cuantas cosas antes de empezar. Yo estaba haciendo anotaciones a lo que estaba ahí, ¿no? Dos cosas. Uno, usted hizo una pregunta muy importante. ¿Qué es lo que hay que hacer para poder evitar una tercera guerra mundial? La pregunta es que las personas busquen e investiguen verdadero periodismo, que no existe. Hay que tratar de buscar esas fuentes de información que dan reporte objetivo de la situación de los temas de interés, lo cual es extraordinariamente poco usual, porque el periodismo gratuito que le llega a la mayoría de las personas no es objetivo. Entonces tienes que buscar un medio de comunicación, pagar una membresía, y entonces así es que tú encuentras información objetiva. Casi todas las guerras han podido de alguna manera poderse evitar si un verdadero periodista hubiese hecho una verdadera investigación. Es lo que decía Churchill: la primera víctima en la guerra es la verdad. Eso es totalmente correcto. Eso es así. Eso es una cuestión, el control de la narrativa. Y creo que a mí me parece que los Estados Unidos aprendieron muy bien esa lección después de Vietnam. Totalmente. Donde se perdió el control de la narrativa, y eso produjo el fracaso militar. Lo que pasa también es que lo de Estados Unidos en Vietnam no tiene madre. Claro, todavía al día de hoy. No. Eso y obviamente que le van a perder porque es que hablaron. Nosotros no sabemos dónde está Henry Kissinger, si está en el cielo o en el otro sitio, pero sí, no sabemos, porque imagínate, alguien que pudo concebir y ordenar y ejecutar un bombardeo masivo. Todo lo que se hizo allí, claro. Con millones. Señores, no son cientos ni miles, millones de civiles calcinados, o sea, porque no son los que perdieron la vida, calcinados, con armamento que fue creado para esos fines,
en nombre y para nada, porque no se consiguieron ninguno de los objetivos militares. Ninguno. O sea, toda esa vida perdida en vano. Pero es que la guerra en sí no tenía ningún sentido. Claro, es que no habían objetivos. No, exactamente. Por eso nosotros hemos dicho aquí, cuando hablamos del conflicto de Ucrania, cuando hablamos del conflicto de Israel con Hamas, lo primero que tiene que estar claro en una guerra son los objetivos. ¿Para qué tú vas a entrar? Claro. ¿Y cuál es el ambiente de salida? Los fracasos militares han sido en gran parte por falta de objetivos claros. Afganistán, por ejemplo, 21 años de ocupación. ¿Cuál era el objetivo? Ahí se perdió, nunca estuvo claro. Sí, pero también no te vayas tan lejos. Uh-huh. Porque ¿Por qué Estados Unidos financió el golpe de Estado en Libia? Exactamente. ¿Por qué sacar a Gaddafi de ahí? Uh-huh. Bueno, para el equilibrio de la región, claro, como lo fue en su momento Irak. ¿Tú sabes qué pasa? Y Saddam Hussein. Tú sacas a Gaddafi de ahí, desequilibra todo el Sahel. Exactamente. Porque o sea, le hace daño a tu aliado, que es Francia, que pierde toda esa región unos años después. Pero ahora tienes el gran problema de que la Unión Europea acaba de estar a punto de aprobar el Parlamento Europeo el pacto de asilo y migración. ¿Y qué ha provocado eso? Bueno, que Italia, Giorgia Meloni, haya encabezado unos esfuerzos por pactar con Egipto, con Mauritania y con los países que están en esa región, pero falta Libia, que es uno de los principales emisores de migrantes, que por la inestabilidad política que hay, tú no tienes con quién pactar. No hay con quién hablar. ¿Entiendes qué es lo que pasa? Mandaron a Libia al siglo XV. Así es. Y todo esto se hizo para crearle un perfil de estadismo a Hillary Clinton. Sí. Así es. Que estaba durmiendo mientras bombardeaban el consulado de Benghazi. Y le mataron un embajador, que eso nunca había sucedido en la historia. Tomaron una instalación consular de Estados Unidos y ejecutaron a todo el mundo, teniendo base. Y lo abandonaron. No, Los y la Estados cadena Unidos abandonó su misión. Claro, que tenían bases en Italia. Preparadas para salir. Que podían, en menos de 20 minutos podían llegar. La cadena de emails del embajador diciendo que no estaba seguro de la propia integridad física del equipo de la embajada está ahí. Y lo supimos con el liqueo de los emails de aquel momento, de cuando la campaña del 2016. Nada de lo que estamos hablando es mentira. Claro. Ni fue inventado. Claro. Por último, un libro. El 2024 es sumamente difícil de entender desde el punto de vista de qué es lo que está sucediendo en tantos lugares complejos. Hay un libro que se llama The History of the National Security State, de Gore Vidal. La historia del Estado de Seguridad Nacional, de un señor que se llamó Gore Vidal. Búsquenlo. Está prácticamente gratuito en internet. Y si lo encuentran, si tienen que pagar por él, quizás van a tener que pagar por una versión física. Pero creo que la versión digital la pueden encontrar en cualquier lugar. Es una narración de cómo Estados Unidos y algunos países europeos se dieron cuenta de que había que pasar lo militar a lo civil. De las técnicas de espionaje, de contrainteligencia, había que pasarla, había que aplicarla en el territorio interno de las naciones a fin de poder controlar los intereses políticos. Y el fundamento de esto es el complejo industrial militar, no tanto de Estados Unidos, sino también de Europa. ¿A qué se enfrenta la República Dominicana? ¿Cuáles son los retos económicos que tiene la República Dominicana por delante? ¿Y por qué no geopolítico? Y geopolítico, porque todo tiene que ver con la geopolítica también. Mire, tenemos un poquito menos de 20 minutos para poder tratar estos temas. Y yo soy gente de... Hay temas que son tan complejos que si tú no lo vas a tratar enteros, es mejor no tratarlos. Porque si los tratas de manera incompleta, la información no será completa y la gente podrá llegar a interpretaciones erróneas. Hay sesgo. Pero
estamos en un ambiente en el que en el día de mañana, desde que se está grabando esto, vienen las elecciones presidenciales y congresales de la República Dominicana. Entonces sería bueno, ¿no?, hablar de cuáles son los retos, independientemente de quién sea presidente mañana. Exacto. Esa es la idea. Que enfrenta no un partido ni un presidente, El país. sino el Estado dominicano. El Estado dominicano con E mayúscula. Primero, el sector eléctrico está en crisis. Hay una situación en la que del 100% de la energía que se produce, se pierde alrededor del 40%. Se pierde alrededor del 40% porque, primero, hay que decirlo, hay una falla en lo vieja que es el sistema de distribución eléctrica de la República Dominicana y lo mal mantenido que está. La baja inversión. Yo no diría baja inversión, es nula inversión. Punto. ¿Cuánto está la inversión de capital en el sector eléctrico actualmente? Bueno, yo creo que desde el 2022 ha bajado muchísimo porque se hizo una inversión como de $260 millones en la que estaba pendiente desde antes de pandemia, en la reconstrucción de algunas líneas de transmisión, sí. entre generadoras y subestaciones que habían pasado varios fenómenos climáticos y entonces eso... O sea que fue una inversión paliativa, no para reducir pérdidas, sino para arreglar cosas que se dañaron. Restablecimiento de capacidades, vamos a llamarlo de esa manera. Sí. Entonces hay una situación económica bien compleja y es el hecho de que se produce, el subsidio eléctrico del gobierno dominicano ha superado los $1.800 millones. Y entonces aquí es donde yo veo que hay un... La proyección para este año es más de $1.000 millones. En enero fueron 74 o 75 millones de dólares, creo que fue el déficit. Yo lo que veo es lo siguiente. Si estamos hablando de transmisión eléctrica, eso no es el problema principal. El problema principal es que hay gente que le llega electricidad y no la paga. Entonces hay que fajarse con el fundamento de lo que está mal en el negocio comercial, que es el cobro. El cobro es un problema porque es una vinculación política. Ahí los partidos, independientemente de quién sea que esté en el poder, han entendido que esto crea rápidamente una inestabilidad política y están dispuestos a pagar lo que sea a fin de mantener las cosas en paz, ¿no? Y por eso el subsidio eléctrico es lo que es en el día de hoy. El problema está en que aparentemente es insólito llegar a casi $2 billones anuales en subsidio eléctrico. Porque lo que yo veo que está pasando aquí es lo siguiente. Ese tema del cobro es, claro... El fundamento del problema. Es el fundamento del problema, pero mucho peor aún es el tema de la gestión. Porque ¿por qué los cobros están en ese nivel? Es porque se subió la tarifa. No es porque se aumentó la base de clientes, sino que a los que pagaban le están cobrando más. Correcto. O sea, no hay una gestión comercial que te permita ampliar la base de clientes, porque y lo conectamos con lo que dijiste, la baja inversión. Yeah. Para ampliar la base de clientes, tú tienes que invertir en distribución primaria para formalizar a toda esa gente que está conectada de alguna manera. Te digo una cosa, la tecnología en el día de hoy permite la distribución de la energía eléctrica igual que se hace la distribución de la telefonía celular. En el momento en el que no lo pagas, la telefónica te corta la línea y ya no tienes acceso a comunicarte. Pero tienes que tener una serie de puntos de control, ¿no?, que existen, que son puntos de tecnología fácilmente asequible, que fulano de tal no pagó, el ID de ese contador se va. Hace falta y te podría incluso... Exactamente. Entonces, la pregunta es, que es dónde viene el tema. ¿Quién es que tiene que invertir en eso? ¿Tiene que invertir el gobierno? ¿Tiene que invertir el sector privado? Yo lo que creo es que los incentivos del sector privado, los incentivos económicos del sector privado no son a incrementar la base de las personas que están siendo cobradas, la generación, sino a incrementar el subsidio eléctrico. Exactamente, generando más, que es lo que se ha hecho. Tú generas más electricidad, por eso la respuesta de la gente que está vinculada al oficialismo, que te dicen, bueno, pero mira esta encuesta donde el número de personas que dicen que la electricidad es un problema ha bajado. Mira esta encuesta donde nosotros estamos sirviendo más electricidad que los gobiernos anteriores, pero esto es lo que está incrementando la pérdida.
O sea, mientras más electricidad tú sirves, más pierdes. Sí. O sea, entonces, eso va muy de línea con lo que tú dices. El sector privado dominicano invierte en generación. ¿Por qué? Porque es más fácil cobrarle a un cliente. Que Tú sea le el cobras Estado. a las sedes o le cobra al Estado que te lo subsidia. Tú no tienes que bregar con ir a cortar luz, con millones de usuarios, con una estructura comercial grande, sino que con una sola entidad, pues tú produces rentabilidad. Correcto. Entonces, lo que hay ahora es que, entonces, lograr que de alguna manera la inversión o asumirla como Estado, en la parte que no es rentable, asumirla para que el sector eléctrico vuelva a ser rentable o subsidiarlo menos. Aparentemente el sector privado le ha hecho una propuesta al gobierno en donde el fundamento es que el gobierno elimina el subsidio eléctrico, pero a cambio le da la generación al sector eléctrico. Salte de la generación y déjamelo todo a mí. ¿Y qué va a implicar eso? Yo creo que dentro de ese esquema, que hay que ver los detalles del mismo, porque esto es un pacto eléctrico. Eso es lo que es. Que se ha estado retrasando. Bueno, es que los intereses son grandes y la voluntad política es muy aragana. Pero eso cuesta. Tú estás hablando de un negocio que en subsidio nada más produce más de $1.000 millones anuales en República Dominicana. No, es la industria más grande de la República Dominicana. Sí. Tú tienes, en términos de volumen de facturación, aquí nada factura más que ese sector. La importación de combustible genera más, pero en la importación de combustibles hay más players. Por lo tanto, el ingreso está más distribuido. Sin embargo, por las características del sector eléctrico, las barreras de entrada son altísimas en volumen de capital y tienes menos players. Pero sí, es la segunda industria que más dinero genera en la República Dominicana. Es el segundo sector. Sí, correcto. Importación de combustible, donde hay los actores que hay, y el sector eléctrico. Entonces, por eso que los intereses son tan grandes ahí. Lo que sí quiero decir son dos cosas. Uno, independientemente de cuál sea la estructura de la negociación 24-28 del sector eléctrico, hay dos cosas que no pueden dejarse de lado. Una, yo no veo una visión técnicamente posible, científicamente posible, o sea, basándonos en los fundamentos tecnológicos que tenemos hoy día, yo no veo posible una verdadera solución al tema eléctrico dominicano sin el concepto de la generación distribuida. Eso es que nosotros tres, como consumidores que somos, tengamos la libertad, potestad y voluntad, si nuestro capital nos lo permite, de instalar la cantidad de paneles solares que nosotros queramos siempre que quepan en nuestro techo. ¿Me doy a entender? Sí, claro. Sin ninguna limitación. La opción. Exactamente. Que la limitante sea mi bolsillo. ¿Por qué? Porque el potencial de inversión que tiene la economía dominicana, que tienen los usuarios dominicanos, los ciudadanos dominicanos, es mucho más alta que el total que podría invertir el sector eléctrico privado. O que estaría en disposición de invertir. No se pierdan en eso. El volumen que todos los dominicanos de capital pueden invertir es muy superior al del sector privado, pero por mucho. Entonces, ¿qué nos permite eso? La segunda característica que debe de tener el pacto, que al final tiene que buscarse la eficiencia económica. Y no la eficiencia económica de un lado, sí, porque hay competencia, sino de todos. Y cuando hablo de eficiencia económica, me refiero específicamente a que el costo del kilowatt hora hacia el consumidor sea lo más bajo posible. No puede ser lo más bajo posible si yo tengo que comprar un barril de petróleo para entonces quemarlo y de ahí ponerle un dínamo y ahí entonces generar energía eléctrica. No, y ponerle en una línea donde se pierde el 40%. Exactamente. Entonces, la mejor forma de hacer eso, desde el punto de vista de eficiencia económica. ¿No? Y aumentando la cadena de distribución. Claro. Y las partes. En cada parte hay alguien que se quiere quedar con una parte, ¿verdad? Correcto. Con un peaje. Porción, un peaje. La forma más eficiente de hacerlo es que se le permita a los usuarios
poner paneles solares y entonces vender el excedente de la energía Pero que hace producen. poco había alguien que estaba sugiriendo una figura económica muy importante del gobierno pasado que habló de que era necesario que el gobierno regulara la inversión y que La instalación de paneles solares. y limitara la instalación de paneles solares. Ujú. Y daba una sustentación No, porque, aparentemente económica. porque es a la inversa. Lo que te están diciendo es que el panel solar es una competencia desleal. Oye, O sea, que es lo contrario de lo que él plantea, que es lo que debe ser. es lo que debe ser y lo Porque que me hace sentido. Tú tienes que lo tener demás. el derecho a opción como consumidor. Vamos a... Obviamente, como personas educadas que somos, uno tiene herramientas de decodificación. Ujú. El término competencia desleal, en general, es utilizado en la República Dominicana desde la parte comunicacional de un monopolio económico, Siempre. cuando viene un competidor Más eficiente. más eficiente y le está haciendo disrupción económica al Claro. modelo comercial del monopolio. Cuando lo sacan de su zona de confort. Eso es Sí. Ha sido coherente todas las etapas Claro. de República Dominicana. yo no veo una MIPYME hablando de competencia desleal, yo no No. veo un microempresario hablando de competencia desleal, solamente vemos a grandes A los emporios grandes, hablando de Que eso. son los que tienen Y el acceso monopolio. no, el acceso a los medios Y, para difundir su mensaje. y hay un tema, y es que la economía no tiene que ser leal. No, el libre mercado. Ujú. Estamos hablando- La justicia tiene que ser leal. La justicia tiene que ser justa y tiene que ser legal. Pero, hermano, el consumidor es y debe ser soberano. Y tiene que respetarse la voluntad económica de que, Pues tú quieres de que algo se le más- venda lo que tú él quieres quiera. algo- Tú comprar. quieres algo más desleal que te obliguen a comprar en un A un en un suplidor. esquema, a un suplidor, de forma, porque tú no Único, tienes derecho, suplidor único. a elegir en cuál EDE tú te quieres afiliar. Correcto. Es por territorio, no, a usted le toca a EDESUR. Y es obligado, usted no tiene, ¿cuál es la no se opción que puede tiene el consumidor? desconectar, no se puede desconectar. No, tampoco. aún teniendo paneles solares, tú no te puedes conectar. Es una cosa que es para... eso es lo que yo... Eso sí es desleal al consumidor. Que quien te tiene que proteger, que es el gobierno, lo que te obliga es precisamente a eso. ¿Tú ves? El sector eléctrico da para horas de debate. Ujú. Y luego podemos juntarnos y hablar específicamente de otras cosas que por lo complejo del sector El eléctrico. problema, no, es que el problema es que si nos juntamos a hablar de eso, los oyentes no se pierden la conversación. hay que hacer algo con el sistema fiscal dominicano, el sistema impositivo de impuestos y el sistema aduanal. La narrativa de que tenemos unos niveles bajos impositivos con respecto a la zona es No, pero real. espérate, antes de que tú pases ahí, porque esto está todo conectado. Él lo trae porque todo eso está concatenado. Y quedándonos un poquito en el sector eléctrico, antes de pasar a los otros. El déficit, nuestro déficit primario de gubernamental, 3.2% del PIB. 3% del PIB. Estamos hablando de que el sector eléctrico solo representa más de un tercio del déficit primario del gobierno. Entonces, ¿qué quiere decir eso a nuestro... Usted que ve en su carro, usted en su casa. 1 de cada 3 pesos con lo que el Estado Dominicano se endeuda es para cubrir el déficit que produce la electricidad. Mire, para que estoy hablando de no, que este gobierno ha cogido 40 mil millones. Supongan que ha cogido 40 mil millones de pesos. Es más, 30 mil millones. De esos 30 mil millones de pesos, 10 mil es para pagar la factura de luz que usted está pagando carísima. También. Que ya la está pagando. Que ya usted paga carísima. Para que usted la siga pagando carísima, ha habido que buscar 10 mil millones de dólares prestados, asumiendo que son 30 mil. ¿Entienden qué es lo que pasa? Y de los 34 contratos de préstamo que hay en el presupuesto de 2024, de todo eso, hay 1 de cada 3 dólares que se está tomando prestado para eso. Entonces, así de grave es esa situación, así de importante es el impacto que eso tiene. Y lo que más me llama a mí poderosamente la atención es que esta administración se ha pasado 4 años con la misma gente
en el sector eléctrico que están produciendo esos resultados. Pésimo, desastroso. Y que en vez de hacer los movimientos, lo que se opte es por salir a buscar prestado para seguir financiando eso. En algún momento tienen que enfrentarse. Yo prefiero hacer argumentos económicos, no tanto per se administrativos políticos. Uh-huh. Porque hay que entender Creo que uno no invalida al otro. Sí, no, yo no estoy invalidando tanto. Sí, pero nada, no estoy invalidando nada, pero sí quiero decir algo. Antes de estar los que están ahora, estaban otros. Claro. Y antes de eso que estaban otros Así atrás. Y la situación era igual. Pero se perdía menos. Lo que pasa es que la economía dominicana era menos. Hay una... O sea, del 2019, que la pérdida eran 30%, al 2024, 5 años después, ahora son 40%. Bueno, lo que pasa es, eso es geométricamente, tiene una paridad geométrica por el hecho de que el consumo general de electricidad de la República Dominicana incrementa en promedio un 5% todos los años. O sea, que es coherente. Es coherente, sí, es claro. El sistema que está mal. 25%, sí. Es el modelo. De 30 a 40, sí, 25%. Es lo que te razón. digo. Sí. No cambia nada porque la gestión En es 5 la misma años, desde antes. En 5 años, 25%. Se perdía 30 hace 5 años, ahora se pierde 40. Aumentó 25%. Es el modelo eléctrico del 2012, de la reforma del 2012, que ya llegó a donde iba. Ya le queda corto el pantalón al niño. Sí, hay que reformarlo. Y lo bueno es que el cambio hay que hacerlo a base de que, óyeme, la verdad es que la tecnología de paneles solares y las energías renovables, que por cierto, hoy estamos firmantes de muchos de los acuerdos internacionales más importantes en términos de energías renovables. La tecnología renovable del día de hoy es muy eficiente en comparación con la que había hace 2 años atrás. Y vamos a ser dependientes de China si nosotros aumentamos esa base de producción eléctrica. ¿Pero de quién somos dependientes en el día de hoy? Siempre vamos a ser dependientes de alguien. Del carbón, no, del petróleo. no, pero no me digas carbón. ¿De dónde viene el carbón? De China. De Estados Unidos. No, de Estados Unidos y de Colombia. Exactamente. Entonces, ¿Y el gas natural de dónde viene? siempre vamos a depender de alguien. Exacto. El tema es que de quien dependamos esté distribuido. Que en lugar de que sea un solo pozo del que tomamos agua, hayan 3, 4, 5. Eso es lo más eficiente desde el punto de vista económico. Para tú ir a donde te convenga más. Exactamente. Tener 5 opciones. Pero tocaste unos aspectos que creo que debemos desarrollarlo en el próximo bloque. Tema fiscal, tema aduanal, que están todos conectados. Y educativo. Eso lo vamos a hacer en el próximo bloque. Vámonos a la pausa. Esto es Paneo Semanal. No le cambien. Un paneo con